manera particular se refiere a los que son, vamos a hablar de lo que son la criptografía de clave secreta, que son los métodos simétricos, que son un tipo de cifrado moderno denominado cifrado en bloque. Muy bien, entonces vamos a empezar. Se denomina cifrado en bloque aquel en el que se cifra el mensaje original agrupando los símbolos en grupos que se van a denominar bloques de dos o más elementos. Entonces, los bloques van a ser, si manejamos una secuencia de bits, de 2 bits, de 3 bits, de 4 bits, de 5 bits, de 6 bits, se van a ir agrupando en bloques, en dos bloques. Como les decía, el mensaje se agrupa en bloques, por lo general de 8 o 16 bits o de 64 o 128 bits, de 8 o 16 bytes, de 64 o 128 bits. Antes de aplicar el algoritmo de cifra a cada uno de los bloques que se generan de forma independiente con la misma clave, siempre se van a agrupar en bloques. Algunos sistemas de cifrado como el poligráfico y el de transposición son algunos ejemplos de cifrado en bloque. Y hay algoritmos muy conocidos por su uso en aplicaciones bancarias, por ejemplo, el DES, que era el Data Encryption Standard, el estándar para la encriptación de datos, muy usado hasta 1997 aproximadamente. Luego tenemos para correo electrónico IDEA o CAST, para comercio electrónico triple DES, y el que se ha venido usando a partir de 2000, finales del 99, el 2000 es el AES, que hace referencia al nuevo estándar que es Advanced Encryption Standard, el estándar avanzado de encriptación de Rigsdale, que es la contracción de los autos. Entonces, eso es lo que más o menos vamos a ver. A continuación, vamos a ver un poquito de su arquitectura. Todos los cifrados en bloques se componen de 4 elementos: una transformación inicial, una función criptográficamente débil, que tiene la ventaja de que se va a iterar sobre esa función débil R veces, va a haber R vueltas, vamos a ir dando una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas. Una transformación final y un algoritmo de expansión de clave, que es más o menos lo que nosotros podemos ver acá. Entonces, ¿nosotros qué estamos diciendo? Nosotros vamos a decir que tenemos un mensaje que se divide en dos, un bloque A y un bloque B. Este mensaje tiene n bits y cada bloque tiene n dividido entre 2, que son los dos bloques. A estos nosotros vamos a encontrar una función, decíamos, que es lo suficientemente débil, para que sobre esta vayamos aplicando a esta función, le vamos a aplicar una clave, nosotros sabemos eso, y este procedimiento de acá se va a iterar, vamos a ir iterando, y la transformación final es semejante a la que estamos utilizando para descifrar. Esto es más o menos el proceso de cifrado y este es el proceso de descifrado. Y más o menos la idea es esa. Vamos a ver más adelante un ejemplo a partir del cual se crea el DES para que se entienda un poco mejor. El cifrado de Feistel, que es sobre el que se va a basar todo el cifrado en bloques, se debe el nombre a Horst Feistel, un alemán, que fue el inventor del algoritmo Lucifer a comienzos de los años 70, sobre el que luego se crea el algoritmo DES. Trabajó en IBM, en el Centro de Investigación Watson de Nueva York, que derivó en el desarrollo del estándar de encriptación de datos DES, que les decía. Él dirigió el laboratorio, que era el único grupo de investigación no gubernamental en criptografía en ese momento, en esos años. El algoritmo fue utilizado por el Reino Unido
y en 1974 se propone a la NSA como estándar, y ese año dará origen a lo que se denominará como DES. Vamos a ir viendo cómo funciona. ¿Cómo funciona tanto para el cifrado como para el descifrado? Eh, Vamos a decir que tenemos un bloque de n bits, típicamente de 64, que se va a dividir en dos. Lo que estamos haciendo es que van a ir 32 bits aquí y 32 bits. Aquí estamos en el lado izquierdo, 32 bits, este es de 64. Este es un algoritmo de 64. Vamos a cambiar, esto es 64 y este viene 32 aquí y 32 aquí. Esa es más o menos la idea. ¿Ok? Ya. Y va a existir una función f que sea unidireccional en un solo sentido, muy difícil de invertir, a la que le vamos a aplicar una semilla, ¿no? Para nosotros puede ser una clave inicial. Luego vean cómo ocurre una inversión. El bloque sobre el que hemos trabajado, porque solo trabajamos, vean que esta función solamente está trabajando con un bloque, con este. Esa función le estamos aplicando solo a ese bloque. Para la siguiente vuelta, esto va a ser una vuelta, como decíamos, hasta aquí va a ser una vuelta. Para la siguiente vuelta se invierten los papeles. Con el bloque que no hemos trabajado es con el que ahora va a trabajar esta función f. Y el otro queda así. Esta va a ser una segunda vuelta, ¿no? Es más o menos la idea cuando nosotros queremos realizar el cifrado. Se realizan operaciones con la clave K sub i. Ven, aquí a cada vuelta le vamos a aplicar una clave. Solo con una mitad del bloque, como hemos dicho, solamente con una mitad del bloque. Y se permutan en cada vuelta las dos mitades. ¿Qué quiere decir? Se cambian las dos mitades. Por eso aquí hemos trabajado con el lado izquierdo y a la siguiente vuelta, vamos a decir que es una primera vuelta, para la siguiente vuelta, para la vuelta 2, el bloque derecho es con el que vamos a realizar las operaciones. Y así sucesivamente para los n vueltas que pueda tener. Por eso dice, se realizan operaciones con la clave K sub i solo con una mitad del bloque y esa función unidireccional, y se permutan en cada vuelta las dos mitades. Operación que se repite durante n vueltas. Es básicamente el cifrado de Feistel. El algoritmo va a usar bloques de tamaño 8, es decir, vamos a considerar 8 caracteres. Si estamos trabajando con bits, van a ser de un byte en cada uno. Pero estamos hablando de que cada bloque va a ser de un tamaño de 8 caracteres. Y solamente va a tener 2 vueltas. Y en cada vuelta se va a realizar una operación de sustitución, S, y una permutación P, solo sobre la primera mitad. El algoritmo de sustitución es el que ustedes encuentran ahí. Todo esto que nosotros estamos viendo es bien fácil. Lo único que hace referencia es, si tú tienes A, lo sustituyes por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? B. Si tú tienes Z, ¿cuál es el siguiente? A. Si tú tienes J, ¿cuál es el siguiente? K. A eso se refiere la sustitución. Vamos a hacer un ejemplo para que se entienda. Y una permutación. Recordemos que esto solamente va a ocurrir, esta permutación solamente va a ocurrir con la primera mitad del conjunto de 8 caracteres. Solamente vamos a trabajar con la primera mitad del conjunto de 8 caracteres. Esta permutación, ¿cómo va a ocurrir? Va a decir que el carácter en la primera posición pasa a la cuarta en el criptograma, es decir, en la palabra que nosotros ya estamos cifrando.
el de la cuarta a la tercera, el de la segunda y el tercera a la primera. Por ejemplo, tenemos este mensaje, Star Wars, el retorno del Jedi. Entonces, vamos a parar un ratito aquí y les voy a explicar cómo funciona. Tenemos que agrupar Star Wars, el retorno del Jedi, lo tenemos que agrupar de 8 en 8. Eso es lo que me pide, ¿no es cierto? Vamos a tener 8 caracteres. Entonces, yo voy a tener, vamos a cambiar el puntero un momentito. Voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Star Wars. Aquí están, mis 8 caracteres. Mis 8 caracteres. Es un bloque de 8 caracteres, como pide el algoritmo. Desecho los espacios y los signos de puntuación. Y cuento nuevamente 8. Vamos a desechar los espacios y los signos de puntuación, por si acaso. Entonces voy a contar nuevamente 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ese es el segundo bloque de 8 caracteres. Hasta N. El retorno. Y por último, lo que queda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último bloque de 8 caracteres. ¿Qué hacemos? Siempre vamos a trabajar, como hemos dicho, con la primera parte de ese bloque. La primera parte es simplemente son 4 caracteres. Entonces vamos a trabajar con los primeros 4. Aquí está. Solamente con estos. Eso solamente en la primera vuelta. A estos les vamos a aplicar una función de sustitución y luego una función de permutación, como hemos dicho aquí. Vamos a aplicarles una sustitución y después una permutación. Eso es lo que vamos a hacer. Y en la primera vuelta. En la segunda vuelta, lo que obtengamos se va a ir al segundo bloque. Y el primer bloque que no hemos cambiado nada, se va a venir al primer bloque. ¿Para qué? Hagamos nuevamente la sustitución y la permutación. Vamos a ver esto de manera, vamos a ver con un ejemplito en Excel. Enseguida lo vamos a presentar. Ok, entonces esto es lo que decíamos. ¿Qué hemos dicho? Aquí está la palabra que queremos. Ya, me están preguntando, enseguida les digo. ¿Qué estamos haciendo? Hemos agarrado la palabra y lo hemos dividido en bloques de 8. Ahí está un primer bloque. La división en rojo me dice que es un bloque. Ahí está el segundo bloque. La división en rojo me dice que es otro bloque. Entonces tengo 3 bloques. Estos 3 bloques que tengo que trabajar, solo tengo que trabajar con la primera parte. Esta división en amarillo, esto lo que está en amarillo, está separando la primera parte del primer bloque, la segunda parte del primer bloque. ¿Esto qué va a ser? La primera parte, segundo bloque, la segunda parte del segundo bloque. Y así, el amarillo lo que hace es dividir las partes ya de cada bloque, porque tenemos que trabajar solamente con la primera parte de cada bloque. Entonces, lo que está en amarillo me separa la primera parte de cada bloque. Ok. ¿Cómo es la sustitución? ¿Qué les decía? La sustitución en módulo 27 me dice, aquí están las 27 letras del alfabeto que yo voy a utilizar, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Voy a utilizar estas 27. 27. Si alguien quisiera utilizar menos, tendría que ser módulo 26 y, por ejemplo, no considerar ñ. ¿De acuerdo?
Pero en nuestro caso es módulo 27. Quiere decir que vamos a tomar un alfabeto de 27 caracteres. Y ahora, ¿en qué consiste la sustitución? La sustitución consiste, por eso aquí está, este es el mensaje, un texto claro. La primera sustitución consiste en que yo coloque el siguiente de ese. ¿Cuál es el siguiente de ese? Obviamente es T. Entonces voy a poner T. El siguiente de T evidentemente es U. Aquí estoy mostrando en nuestro alfabeto. U. U. El siguiente de A es B. B. El siguiente de R es S. S. ¿Tengo que trabajar con la segunda parte? No. Entonces, esa parte se copia. Nuevamente estamos ya en el segundo bloque. En este segundo bloque tengo que trabajar solamente con la primera parte de ese segundo bloque. Entonces, ¿qué es lo que le sigue a la E? Siempre se van a fijar aquí arriba nuestro alfabeto de referencia. Aquí está. Pero ustedes de memoria sabemos, después de la E viene la F. Después de la L viene la M. Después de la R viene la S. Después de la E viene la F. La segunda parte de este segundo bloque no me interesa, entonces lo copio. Nuevamente ahora estamos en el tercer bloque. En el tercer bloque. En este tercer bloque, ¿qué hay que hacer? En este tercer bloque igual hay que trabajar con la primera parte. ¿Cuál es lo que le sigue a la O? La P. A la D, la E. A la E, la F. A la L, M. Y el resto no me interesa. Copio. J, E, D, I. Eso nada más significa eh, las reglas que nosotros denominamos de sustitución. La sustitución que dice el mensaje en una posición I más 1, módulo 27. A eso se refiere. A que yo trabaje con la siguiente posición. Ya, eso hemos sustituido. Luego la permutación. La regla de la permutación es bien fácil. Me dice, el carácter en la primera posición se va a la cuarta. Entonces, en la primera posición está T. Se va a la cuarta. Luego me dice, el que está en la cuarta posición se va a la tercera. S. El que está en la segunda, a la segunda. Y el que está en la tercera, a la primera. Ya está. La segunda parte no me interesa. Lo copio. Nuevamente aquí. ¿Qué me dice? El elemento en la primera posición se va a la cuarta. Entonces yo voy a tener F. El que está en la cuarta posición se va a la tercera. Voy a tener F. El que está en la segunda, y el que está en la tercera posición, a la primera. Listo. Segunda parte, no me interesa. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Me dice, el que está en la primera posición, se va a la cuarta. Primera posición, a la cuarta. El que está en la cuarta posición, se va a la tercera. En la cuarta posición, a la tercera. El que está en la segunda, y el que está en la tercera posición, a la primera. El resto no me interesa. Listo, ya está. Eso lo que acabamos de hacer es la primera vuelta. Para la segunda vuelta, ¿qué ocurre? Tenemos que permutar los bloques. Entonces, por eso aquí tiene mensaje 2. Vamos a permutar los bloques. Entonces, aquí va a venir wars. Este bloque que no hemos trabajado viene aquí. Y este que no se va a cambiar, se queda en B, U, S, T. Aquí permutamos E, O, R, N.
Estamos permutando lo que está en esta segunda parte, lo estamos poniendo en la primera parte para que le apliquemos sustitución y permutación. Estamos permutando. Este otro lado va a quedar S, M, F, F. ¿Ya está? Lo mismo aquí. Vamos a copiar ready y aquí vamos a poner F, E, M, P. Listo. Nuevamente, ¿qué hacemos la sustitución? La sustitución, ¿qué quiere decir? Que nosotros a cada palabra le pongamos la siguiente. ¿Qué le sigue a la W? La X. ¿Qué le sigue a la A? La B. ¿Qué le sigue a la R? La S. ¿Qué le sigue a la S? La T. Y esta la copiamos porque no nos dice que trabajemos con la segunda parte. Vamos al segundo bloque. El segundo bloque, ¿qué le sigue a la T? La U. ¿Qué le sigue a la O? La P. ¿Qué le sigue a la R? La S. ¿Qué le sigue a la N? Ñ. La segunda parte de este segundo bloque, no tengo que hacer nada. Listo. Aquí, ¿qué tengo que hacer? A la J, ¿qué le sigue? La K. A la E, ¿qué le sigue? La F. A la D, ¿qué le sigue? La E. A la I, ¿qué le sigue? La J. Y esta segunda parte del tercer bloque, no hago nada, lo copio. Listo. Ya hemos hecho la sustitución. Ahora, ¿qué hay que hacer? La permutación. ¿Qué dice la permutación? El que está en la primera posición se va a la cuarta. El que está en la cuarta se va a la tercera. El que está en la segunda, a la segunda. Y el que está en la tercera, a la primera. Y copio. Ya está. Para esta otra, ¿qué me dice? El que está en la primera posición se va a la cuarta. El que está en la última posición se va a la tercera. El que está en la segunda se va a la segunda. Y el que está en la tercera se va a la primera. Nuevamente aquí, el que está en la primera se va a la última. El que está en la cuarta se va a la tercera. El que está en la segunda se queda en la segunda. Y el que está en la tercera se va a la primera. Ah, pero Ese no esto tiene que tener cambios. porque era el segundo bloque. Entonces, este no había que hacerlo. M, F, F, porque es la segunda parte. Ese no nos interesa. Muy bien. Nuevamente ya estamos en el tercer bloque. En el tercer bloque tenemos que hacer solamente en la primera parte. Entonces, en la primera parte me dicen, el que está en la primera posición se va al último, acá. El que está en la última posición se va a la tercera, acá. El de la segunda en la segunda, el de la tercera a la primera. Y no es la segunda parte, no me interesa, voy a copiar simplemente. F, E, M, P, listo. Entonces, este es el mensaje. Este es el mensaje cifrado. Entonces vamos a regresar. Aquí está, este es el mensaje cifrado. S, B, T, X, B, U, S, T, S, P, N, U, S, M, F, F. Este es el mensaje cifrado. Aunque no lo crean, el DES trabaja lo mismo, hace lo mismo, pero con bits y funciones un poco más complejas. Entonces, con este cifrado de Feistel, nosotros nos podemos dar una idea de cómo funciona el cifrado en bloques. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta de esta partecita? Preguntas, preguntas. Licenciado, disculpe, ¿podría volver a su cuadro de Excel? ¿Hay una manera de descifrar? Sí, la manera es como estamos haciendo, es el mismo procedimiento. Ya, ahorita vamos a volver. Déjenme. Vamos a primero responder esta pregunta.
Ahí está. Ahora sí, dime. Licenciado, una consultita. Mm. En materias anteriores nos enseñaron acerca de capas, ¿no? Que los mensajes que se van creando se encapsulan, ¿no es cierto? Y estos Las van capas se generando. refieren a cómo vas a manejar cada vuelta en el cifrado en bloque. Por ejemplo, esta, ¿cuántas capas tendría? Una y dos. Dos capas, que son las vueltas que das para cada bloque, para el cifrado simétrico. ¿De acuerdo? eh, ¿Esto cómo se determina o cómo se calcula la Ese es cantidad? el algoritmo. Ese es el algoritmo. Y cada algoritmo tiene, te dice que trabajes con diferentes capas. Por ejemplo, el AES trabaja con dos, me parece igual, pero que su algoritmo es un poco diferente. Con tres, ahorita vamos a ver, trabaja el AES. Ya tiene que ver con eso simplemente, es parte del algoritmo. Ahora sí, ¿qué más me quería preguntar sobre viendo esto? Licenciado, disculpe, Mm, ¿qué pasa cuando nuestra palabra no siempre va a agrupar 8 caracteres? completas ¿Qué? con As o Zetas, Ah, ya, ok. ¿no ve? Porque ahí, por ejemplo, lo que pregunto, compañero, es ¿qué pasa si la palabra viene hasta aquí y estas últimas están en blanco? Esas son preguntas, ¿no ve? Sí, Licen. Exacto, entonces, ¿cómo completas? Puedes completar con As, completas con Zetas, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Algo más? Muy bien. Recuerden que este es un resumen muy básico de lo que tendríamos que ver, porque esto es muy largo y estamos comprimiendo lo más posible, solo para que entiendan. Muy bien. Como les digo, básicamente el DES trabaja de igual manera, lo único que a nivel de bits y con funciones un poco más complejas. Ah, todos los algoritmos de cifrado en bloque con clave privada pueden usarse aplicando diversos modos de cifra. Esos modos que vamos a cifrar, por ejemplo, nosotros hemos utilizado un alfabeto de 27 caracteres, pueden ser con un SB, que es un Electronic Codebook, un libro electrónico de códigos, un CBS, un CBC, que es un Cipher Blockchaining, encadernamiento de bloques, un CFB, un Cipher Feedback, una realimentación de bloques, un OFB, que es un Output Feedback, una realimentación de acuerdo al bloque de salida. Eso es, eh, vamos a hablar ahora simplemente a modo de comentario de lo que es el DES, el Data Encryption Standard. Ha sido el estándar utilizado mundialmente por alrededor de 25 años y usualmente en la banca. Seguramente hoy ya no se usa, por eso dice presenta signos de envejecimiento y ha sucumbido a los diversos criptoanálisis, es decir, los ataques que se le ha hecho a la cifra, que contra él se vienen realizando ya años. Particularmente hay un challenge, que lo vamos a ver más adelante, alrededor de 1997, el DES Challenge, el 1, el 2, el 3, que tiene que ver con la ley de Moore, que les voy a preguntar más adelante en qué se trata. En 1973, en Estados Unidos, lo que es la NBC, National Bureau of Standards, que se van a cambiar después por otro nombre, llama a concurso público para buscar un algoritmo criptográfico estándar. En el 74,
la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos declara desierto el primer concurso y publica unas segundas especificaciones para que alguien pueda cubrirlas. A esas se presenta Lucifer, que es lo que nosotros habíamos estado diciendo, y vamos a hablar de ese algoritmo que es original de IBM, pero con ciertas variaciones. Esas variaciones es la que le va a denominar en el 76 DES, que se adopta como estándar y se autoriza para ser utilizado en comunicaciones no clasificadas del gobierno. La NSA, que estamos hablando, de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, impone una limitación en la longitud de la clave. Sobre esa limitación ustedes van a encontrar en libros que hay muchos supuestos. El principal supuesto es que debido a esa época no se tenían las condiciones de hardware necesarias para poder trabajar con el número de bits que hacía más segura la clave. Y por eso se pone esa justificación. La otra era que, como está por el tema de la Guerra Fría, lo que hacen es a tratar de publicar, no con lo que sale 128 de Lucifer, sino como era público, porque ya se ha venido usando, lo cambian en secreto a 64. O sea, son muchas cosas que dicen como la Agencia Nacional de Seguridad tenía la última palabra. No se sabe a ciencia cierta cuál ha sido la razón por la que se ha decidido cambiar la longitud, ¿ya? De los 128 bits de Lucifer, por eso la Agencia Nacional de Seguridad deja la clave en 64. Sin embargo, la clave efectiva del algoritmo DES son solo 56 bits. ¿Por qué? Porque como estamos manejando datos de 8 bits, no ASCII, tenemos que trabajar con un bit de paridad que hace el resto del 56 al 64. Luego, el espacio de claves va a ser 12 a la 56, que son tan solo 72,000 billones de valores, que es un valor muy pequeño en criptografía, ¿no? Que se puede alcanzar computacionalmente, como lo vamos a ver en algún tiempo, ¿no? Determinado. El bloque que se quiere cifrar es de 64 bits, la clave es de 8 bytes con paridad y no utiliza caracteres ASCII. Eso está regulado según la norma ANSI como el X392, donde se describe el algoritmo, y el X308, donde se hace la descripción de los modos de operación, que son los que estábamos viendo anteriormente, el SB, el CBC o el OFB. Y la idea es que sea de fácil implementación en un circuito integrado. Esta es más o menos la idea de cómo funciona el DES. Tenemos un cifrador de bloque que es de tipo Feistel, o sea, como el que hemos resuelto hace rato, con caracteres. La longitud de la clave es de 56 bits, entonces nosotros estamos diciendo primero que esto es tipo Feistel, por eso nosotros sabemos que la entrada en bits va a recibir una permutación inicial y vamos a tener dos bloques, ¿no? Cada uno de 32. ¿Qué hacemos? Vamos a trabajar con una función y una clave determinada, pero solamente ¿con qué? Con un bloque. Con un bloque. ¿Y luego qué vamos a hacer? Vamos a permutar esos bloques para que podamos en la siguiente vuelta trabajar con el otro bloque, ¿no? Por eso dice que va a manejar 16 vueltas. Entonces vamos a hacer este procedimiento 16 veces. Vamos a trabajar solamente con la primera parte de este bloque. Vamos a permutar la primera parte, vamos a permutar la primera parte, vamos a permutar, etc. La cifra del bloque central usa técnicas de sustituciones y permutaciones, como ya hemos visto con el algoritmo de Feistel hace unos minutos. Para poder realizar las sumas oro exclusivo, usa permutaciones con expansión
Estamos hablando de un tipo especial de permutaciones con expansión y compresión para que se pueda igualar el número de bits. En el descifrado se aplican claves y desplazamiento en sentido inverso. Por eso alguien me preguntaba, ¿y cómo se descifra? En sentido inverso, porque es exactamente igual la idea. Muy bien. Ahora, vamos a ver el otro algoritmo que es también muy conocido, que es el International Data Encryption Algorithm, IDEA, que lo proponen Shuai Lai y James Massey, que en primer lugar se llama el Proposed Encryption Standard en 1990. En el 91 hay avances de Bahimin Shahir en el criptoanálisis diferencial para romper las claves. Entonces ellos proponen una mejora, que es el Improved Proposed Encryption Standard, IPES. Y finalmente en el 92, Shuai Lai y James Massey ya proponen el International Data Encryption Algorithm, o en español nosotros lo leemos como IDEA. Este es mucho más seguro que el DES y sus versiones se empiezan a usar ampliamente, por ejemplo, en correo electrónico seguro denominado PGP. ¿Cuál es la idea? Igual estamos trabajando una cifra en bloques de 64 bits en 8 vueltas, es decir, vamos a hacer este trabajo en 8 vueltas. Va a dividir la entrada, pero aquí estamos diciendo que no divide la entrada en 2 bloques, la divide en 4 bloques de 16 bits. Entonces ahí tenemos los bloques de 16 bits. Y van a generar 52 subclaves de 16 bits a partir de la clave maestra de 128 bits. Eso es como nosotros vamos a encarar. Y van a utilizar 6 claves por vuelta, que es lo que va haciendo cada uno. Finalmente hay una transformación final para invertir la operación inicial. Es simplemente cómo funciona. Ahora, esto es lo que yo les decía. Cuando el DES deja de ser un estándar, habíamos mencionado que se adopta como estándar alrededor del 76, el NIST, que es como ahora se llama el National Bureau of Standards, que era NBS, su primer nombre, ahora se llama National International Standards y demás, lo certifica en 1987 y luego en 1993. Durante esos años se estandariza como algoritmo de cifra en todo el mundo. Particularmente se usa en transacciones de dinero entre un cajero automático y el banco respectivo, pero en 1997 el NIST no certifica el DES y llama a un concurso internacional para buscar un nuevo estándar al que le va a llamar Advanced Encryption Standard, AES. Es precisamente entre 1997 y 1999 que el DES se enfrenta a 3 ataques o desafíos. Ahora estamos hablando de que no es un criptoanálisis, no van a atacar la clase, sino son desafíos, van a ver qué es lo que ocurre. Conocidos como DES Challenge, que impulsa y promociona a la compañía RSA. Entonces, el primero es el del 29 de enero de 1997, que es el DES Challenge 1, donde se rompe la clave. No estamos haciendo criptoanálisis al texto cifrado. Simplemente estamos hablando de romper la clave. En 96 días, con 80,000 ordenadores en Internet, que evalúan alrededor de 7 millones de claves por segundo. Y para encontrar la clave se debe recorrer solo el 25% del espacio de claves. El DES Challenge 2, la primera parte se hace el 13 de enero de 1998 y la segunda el 13 de julio de 1998. En el primer caso se rompe la clave en 39 días con un ataque tipo distribuido, manejado por distributed.net, que llega a evaluar 34 millones de claves por segundo, ya no los 7 millones de la primera parte, y recorre el 88% del espacio de claves. En el DES Challenge 2, su segunda parte, Electronic Frontier Foundation crea el DES Cracker, una inversión de $200,000 y en 56 horas, 2 días y medio, rompe la clave, evaluando 90 millones de claves por segundo. Y luego tenemos en el 18 de enero de 1999 el DES Challenge 3.
Se une la máquina Deskcracker y Distributed.net con alrededor de 100.000 ordenadores conectados en Internet para romper la clave en 22 horas, menos de un día, evaluando 245 millones de claves por segundo y solo recorre el 22% del espacio de claves. Se trata del último desafío propuesto por RSA que pone en evidencia la capacidad de ataques distribuidos a través de los tiempos muertos. Esto es una palabra muy importante que son los tiempos que no están en uso en los ordenadores que se tienen a través de Internet, ¿no? De procesador de máquinas conectadas a Internet que con un programa cliente vas resolviendo un pequeño trozo del espacio de claves y se comunican con un servidor. El DES no ha sido criptoanalizado, o sea, no hemos analizado el mensaje claro, no hemos analizado el texto cifrado y las claves para poder hallar como se debería haber hecho, como hemos hablado ya en clases anteriores. Sino lo único que hemos hecho es roto la cifra. ¿Por qué? Porque el tamaño de su clave ha sido muy pequeño, 64 bits, que yo les decía que no sabemos por qué, se lo había aceptado, se había hecho eso, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, había hecho esa reducción. Aquí tenemos en la tabla que les decía las magnitudes de tiempo y criptoanálisis. Una clave de 40 bits, por ejemplo, se la rompe en 2 segundos. Una clave de 96 bits se la rompe en 2 a la 32 años. Una clave de 128 bits en 2 a la 64 años. Y para tener una idea, la edad del planeta es de alrededor 2 a la 34 años y del universo de 2 a la 37 años. Entonces, más o menos tienen una idea de cuánto se tardaría. La tabla muestra el tiempo medio de criptoanálisis necesario para romper una clave de cifra simétrica. Estamos hablando de algoritmos de cifrado simétrico, mediante fuerza bruta. La fuerza bruta es probar todas y cada una de las posibles combinaciones que existen. En este caso, usando la potencia de cálculo alcanzada por el DES Challenge 3, que es la combinación del Deskcracker y el Distributed.net, de 1999, unos 250 millones de claves por segundo con Deskcracker y unos 100.000 computadores a través de Internet, es lo que se ha utilizado para calcular esto. Sin embargo, según la ley de Moore, en el 2020 esta potencia de cálculo podría multiplicarse por 40 o más. ¿Debido a qué? La ley de Moore nos dice que cada 2 años se duplica la capacidad de un procesador, de un microprocesador, ¿no? Entonces, más o menos es la idea. Un último apunte es la seguridad de 128 bits de una cifra simétrica es equivalente a la de 1024 bits en una cifra asimétrica, como en RSA, que la vamos a ver más adelante. Por último, hablamos de lo que es el AES. No les estoy dando muchas combinaciones, porque no nos va a alcanzar el tiempo para lo que queremos ver más adelante. En 1997, el National Institute of Standards and Technology, el NIST, que era la antigua NBS que les decía, no certifica el DES y llama concurso público, como habíamos mencionado, para encontrar un nuevo algoritmo estándar que se llama AES. En octubre del año 2000, después de los 3 challenges que propone RSA para DES, el DES Challenge, en octubre del 2000, el NIST elige el algoritmo belga denominado Rickendale como nuevo estándar descifrado para el siglo XXI. Rickendale toma el nombre de sus autores Vincent Rickman y Joan Demen. De ahí viene su nombre. La primera idea del AES es que no es de tipo Feistel, está implementado para trabajar con procesadores de 8 bits usados en tarjetas inteligentes y CPUs de 32 bits. Es de tamaño variable, o bien es múltiplo de 4 bytes. Aquí tenemos el tamaño variable 128, 192, 256. El tamaño del bloque de texto es de 128 bits o algún múltiplo de 4 bytes. Se hacen operaciones modulares a nivel de byte, suma, multiplicación, que se representan en forma de polinomios, y de palabras de 4 bytes, de 32 bits. El número de etapas es flexible según las necesidades del usuario. Usa un conjunto de cajas S similares a las del DES, los agrupamientos, y hay tres transformaciones distintas llamadas capas en las que se tratan los bits. Eso es lo que preguntaba su compañero, ¿no? Las tres que yo les mencionaba, estas constan de una capa de mezcla lineal,
Para nosotros, las capas, si hablamos del algoritmo de Feistel o el algoritmo DES, cada capa viene a ser una vuelta del algoritmo. Hemos hecho una vuelta, permutamos para trabajar con la segunda parte del bloque. Esa permutación de la segunda parte del bloque y de la primera a la parte segunda ya viene a ser una capa. Las capas que tiene AES es una capa de mezcla lineal, donde se busca la difusión de los bits, una no lineal, donde se trabaja de manera similar a las cajas S del DES, y una capa clave, donde se hacen operaciones con una función OR exclusivo de la subclave, y la información de esta capa que es intermedia. Por último, también podemos hablar de la AES. Las transformaciones realizadas en cada paso del algoritmo se denominan estados. Nosotros hemos encontrado mensajes intermedios, en este caso estamos hablando de estados. Y estos estados se representan por una matriz de 4 filas y un NB igual a 4 columnas para el texto claro, y 4 filas, un NK de 4, 6 u 8 columnas para las claves. ¿Qué hace más o menos AES? Va a utilizar diferentes funciones en el cifrado, como round key, byte sub, shift row, mix columns, y va a utilizar sus inversas para el descifrado. Recordemos que siempre hay una función, esta es la función que nosotros habíamos visto, ¿no es cierto? Esta es la función que nosotros habíamos visto cuando trabajamos con el cifrado en bloques, ¿no? Además, se va a realizar una expansión en la clave K para generar desde una clave K sub 0 hasta una clave K sub R. ¿Cuáles son las ventajas? Y con esto acabamos la clase de hoy. ¿Cuáles son las ventajas? De todos los sistemas de cifrado en bloque de clave secreta, denominados simétricos. Esto es para que recuerden. El bloque, el cifrado en bloque se divide en dos. El simétrico o asimétrico, los simétricos de clave simétrica o los asimétricos de clave pública, se dividen en dos, ¿no? Eso es por si acaso. ¿Cuáles son las ventajas? El emisor y el receptor comparten una misma clave, la seguridad depende solo del secreto de la clave, por eso es de clave secreta. La velocidad de cifra es muy alta y los sistemas con un espacio de clave con cientos de bits son muy seguros. Además, permiten autenticar los mensajes con las MACs de los ordenadores. ¿Cuáles son sus desventajas? Es imposible establecer un sistema de distribución y gestión de claves eficiente entre emisor y receptor. Carecen de una firma digital, al menos en el sentido amplio y sencillo, ¿no? Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Voy a empezar a despachar a los que no entren con su nombre. Aquí hay personas que no están entrando con su nombre. Mendigo, no vamos a decir lo que significa, pero le vamos a llamar 4N4, ¿no ve? Hans, ¿alguna pregunta? Hans, cuenta, ¿estás vivo? No está vivo. Naín Pérez, ¿alguna pregunta? Nada, no está vivo. Pedro Delgado, ¿estás vivo, Pedro? Pedrito. Ah, estás vivo. ¿Alguna pregunta? No, le hice todo claro, que muestra revisado. Ya, Wilson. Wilson Vargas, ¿está vivo? Wilson. Chile, ¿estás vivo? ¿Alguna pregunta? Limber León dice, ¿qué quieres preguntar, Limber? Pero No, nada, habilite el micrófono. Déjame a mí. Mendigo Limber. Ok. Entonces, si no hay preguntas, no hay consultas, vamos a detener la grabación.